Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y hoy miraremos la parte que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es que las formas del mundo actual deben ser repelidas por el que ha nacido de nuevo. El siglo actual no es el sistema que debe guiar la conducta del creyente. Por eso debe adoptar las del nuevo siglo. Siglo que, desde luego, debe ser confrontado o afrontado desde su naturaleza interior. Una naturaleza interior que recibimos en el nuevo nacimiento y que debe llegar al exterior. Unos pensadores, Sunday y Headlam, dicen, no adoptéis la moda exterior y pasajera de este mundo, sino sed transformados en vuestra naturaleza más íntima. Phillips, otro pensador, agrega, no permitáis que el mundo a vuestro alrededor os meta dentro de su molde, sino permitid que Dios forme de nuevo vuestras mentes desde adentro. Qué hermoso eso. Godet dice, dos actos continuos e incesantes que ocurren sobre la base de nuestra consagración que fue hecha de una vez por todas. Godet se refiere al repeler el sistema del mundo y al adoptar el del nuevo nacimiento. Pero no es un acto único a lo que se están refiriendo estos pensadores y tampoco el apóstol Pablo. Es una constante transformación, es un acto continuo. Nos corresponde no ceder a las circunstancias que nos rodean y quieren conformarnos al sistema caído. Por el contrario, es vivir de acuerdo con el cambio íntimo que tuvimos al ser llamados por Dios a través del Espíritu Santo en la persona de Cristo Jesús y con base en eso llevarlo al exterior. Así que a eso se refiere cuando dice, sino transformaos. En 2 Corintios 3:18 lo vemos clarísimo. Allí el apóstol dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ojo ahí, transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué hermoso. Nuestro Padre inicia el asunto, en el Señor Jesús se cristaliza y el Espíritu Santo lo hace efectivo. Siempre tenemos el acompañamiento porque lo que Dios inicia, Dios lo continúa y Dios lo termina. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y aquí vamos a entrar en materia. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese por medio nos recuerda que es a través de acuerdo con. Sí, la metodología divina es la que nos compete ahora asumir y vivir. Por medio de la renovación. Es volver a la manera de pensar de Dios. Es volver a la manera de ser de Dios, de la cual habíamos caído al pecar contra Dios. Ahora en Cristo estamos reconciliados con Dios y nuevamente hemos sido admitidos en Él al sistema renovado de nuestro Padre Celestial.
El versículo nos indica, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento que ahora está al servicio de Dios. Esto es bueno repetirlo varias veces. Ahora Dios nos permite ver las cosas como Él las ve. Y no solamente verlas, sino que nos capacita para caminar en ellas. Desde luego el Espíritu Santo, que es Dios, es quien nos guía e impulsa en este nuevo caminar. No es hacerlo en nuestras limitadas fuerzas, es en su poderosa acción. Otros estudiosos lo llaman el proceso de santificación. Es una cosa continua. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que no nos quedemos solamente en la teoría. Es que lo que logramos por medio de esta renovación es comprobar. ¿Comprobar qué? Recuerden que comprobar es apreciar, es discernir, es verificar, es constatar. ¿Y qué es lo que tengo que comprobar, John? Lo que dice el apóstol Pablo. Cuál sea la buena voluntad de Dios. Ojo, es entender cuál es, porque la voluntad de Dios es buena. Y para eso, para comprobar esa buena voluntad de Dios, es que debemos diferenciarnos del patrón de comportamiento del siglo caído, del siglo malo, del cual hablamos ampliamente la vez anterior. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Ojo acá, no es que Dios tenga varias voluntades, es que Él tiene una. Y esa una, que es única de Él, es buena, es una sola. Lo que ocurre es que nos habíamos cegado y para poderla ver necesitamos entrar en el plan de Dios, porque Dios nos había entregado a las pasiones vergonzosas como pago a nuestro extravío. Por lo tanto, no podíamos comprobar la buena voluntad de Dios, ya que Él se había desentendido de nosotros, y con justa razón. Cuál sea la buena voluntad de Dios. Y como si hubiese dos puntos allí en vez de la coma, nos dice acerca de esa buena voluntad de Dios, que además es agradable y perfecta. No es que nos esté diciendo el apóstol que la voluntad de Dios es agradable, no. Es que ahora nosotros nos plegamos a esa voluntad de Dios porque eso es lo que a Dios le agrada. Y además es perfecta. En Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos capacita para cumplir el propósito de nuestra existencia. Es decir, ser su familia. ¡Wow! Ahí deberíamos estar brincando de la alegría. Con razón, Pablo le dice a Timoteo algo en la primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 8. Hablemos un poco de lo que es esa renovación de nuestro entendimiento y a través de qué y de quién es que se logra. Allí Pablo dice a su discípulo Timoteo, mira Timoteo, el ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto para la vida presente como para la del mundo venidero. Y ahí volvemos a entrar en el siglo venidero, en el siglo nuevo, en el que nos espera. La corriente griega de la época de Timoteo no es muy diferente a la actual. Allí la gente estaba dedicada al ejercicio y Pablo no le está diciendo a Timoteo que no lo haga, solo que no se dedique solo a eso. Porque sí, porque el ejercicio es bueno para esta vida, para ejercitar este cuerpo, que a propósito no es el que ocuparemos en la eternidad venidera. Y ahora Pablo le dice, mira, si te dedicas a Dios, tendrás bendición, no solo en esta vida temporal, sino también en la eterna, en el mundo venidero.
¿Dónde más se nos habla de renovación de entendimiento? En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, leamos lo que dice el versículo 12, luego del versículo 14 al 15 y finalmente el versículo 19. Vamos a usar la versión PDT, la palabra de Dios para todos. Mire cómo se puede renovar el entendimiento. Pablo lo dice por todos lados en todas sus cartas. Mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible para ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida cuando declaraste la gran verdad de tu fe entre mucha gente. Recuerden que así como Dios llamó a Pablo, llamó a Timoteo. Que hagas todo exactamente como se te ha pedido y de manera que nadie pueda criticar. Continúa así hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. A su debido tiempo, Dios hará que Él regrese. Bendito sea Dios, el único que tiene completa autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo, que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida. Es la insistencia de Pablo a su discípulo Timoteo y desde luego a nosotros, que renueve su entendimiento. John, ¿cómo es que renovamos nosotros el entendimiento? No es una cosa única del Nuevo Testamento. Ya desde el Salmo 1, el Espíritu Santo lo decía. Miramos la lectura de ese Salmo, del versículo 1 al 6, y miren si no es eso lo mismo que renovar entendimiento con las Sagradas Escrituras constantemente. Allí dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. ¿No te parece eso el siglo malo? Allí en ese salmo entonces nos dice, al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Se refiere a la lectura juiciosa de la palabra. Acerca de ese que se dedica a esa enseñanza que el Señor ha dejado en las Sagradas Escrituras, dice, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en su momento adecuado y al cual no se le caen las hojas, refiriéndose desde luego a la vida temporal limitada. Le irá bien en todo lo que haga. En cambio, pasa distinto con los perversos, los que no nacen de nuevo, los que no renuevan su entendimiento. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso, y mira cómo da una mirada hacia la eternidad, los perversos siempre serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. Está hablando de eternidad allí, del siglo nuevo. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Desde luego, si lo vemos todo bajo el prisma de Dios, vamos a entenderlo. Cuando vayas a mirar un asunto, sea temporal o eterno, míralo desde el trono de Dios. Ponte de su lado. El Señor Jesús nos enseña eso en Mateo capítulo 15, versículo 17 al 20. Recuerda que estoy usando la PDT. Dice nuestro Señor, ¿no ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Por eso hay que renovar la mente y por eso hay que partir desde el nuevo nacimiento. Eso, dice el Señor Jesús, es lo que vuelve impuro a alguien. Y mira si no, de la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. ¿Te parece la manera de pensar del siglo caído, del siglo malo? Eso es lo que vuelve impuro a alguien y no el hecho de que no se lave las manos antes de comer.
bien reconvenía entonces a los escribas y fariseos el Señor Jesús con esta enseñanza. ¿Recuerdas que te esbocé que Dios se desentendió de la raza humana cuando ella se apartó de adorarlo a Él como Dios? Pues para que no nos perdamos mucho de la carta a los romanos, miremos lo que dice el versículo 28 del capítulo 1. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, como se vuelve todo de claro cuando uno deja de buscar añadiduras en la Escritura, ¿cierto? Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Todo empieza en la mente. Yo debo afrontar esta vida desde la nueva mente que he recibido en Cristo Jesús. ¿Qué más podemos decir con respecto a ello? Miren qué claridad. En Romanos capítulo 8 vamos a leer del versículo 4 al 9 y luego del 12 al 14. Más clara no puede ser la situación. Escuchen esto, qué tan impresionante. Voy a hacerlo despacio. ¿Cuál es el afán? Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Recuerden que la ley de Moisés es buena, es agradable y perfecta porque viene de Dios. Nos refleja la ley el pensamiento de Dios, el correcto, cosa que no podíamos cumplir como Pablo ya escribió en su carta por nuestra naturaleza caída. Sin embargo, en la nueva naturaleza ya podemos entender esto. Por eso allí en Romanos 8 el capítulo nos enseña cosas profundas. ¿Qué capítulo este? Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, a la caída, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu, al nuevo nacimiento, a la nueva vida en Cristo. Qué poderoso esto. Los que siguen la mentalidad humana, la caída, solo piensan en satisfacerla. Pero los que viven según el Espíritu, la nueva vida, solo piensan en satisfacer al Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Recuerden que estamos hablando de la naturaleza humana caída. Pero el que deja que el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes, continúa Pablo, no predomina la mentalidad humana sino la del Espíritu. Se está refiriendo desde luego a los nacidos de nuevo. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes, somos su templo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Por eso, hermanos, Pablo entonces circunscribe su enseñanza a los nacidos de nuevo con mente renovada. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Escogí esta versión porque usa la palabra mentalidad, mente, manera de pensar. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo a la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Eso es vida eterna. Los hijos de Dios, concluye allí el versículo 14 de Romanos capítulo 8. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Es cuestión de familia. No es un pensamiento moderno, es un pensamiento eterno. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 16, más claro aún, el apóstol lo hace para aquellos de Corinto que querían perseverar en vivir en la carne a pesar de haber nacido ya del Espíritu. Qué decencia la del Pablo guiado por el Espíritu Santo para sacar a los carnales hermanos de Corinto hacia la vida del Espíritu. Mire qué delicadeza. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, que está caída, sino la que nos enseña el Espíritu, la que es de Dios. Y por eso dice Pablo, usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual, es decir, el que no es nacido de nuevo y renuevamente, no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parecen una tontería. Y uno lo puede comprobar diariamente cuando trata de hablar de estos tesoros escondidos en la palabra de Dios con personas que no han visto a Cristo y por el Espíritu Santo no han sido guiados al nuevo nacimiento. Nos miran raro. Si son educados aparentan escucharnos, pero su mente está lejana de siquiera apreciar el asunto. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. Y aquí está la razón. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, nacido de nuevo con mente renovada, puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar. Claro, elemental. Pues así está escrito. Y recordemos que Pablo siempre trabaja sobre la base de las Sagradas Escrituras. ¿Quién conoce la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién puede darle consejo? La respuesta sería nadie, nadie. Nadie de los que no han nacido de nuevo y no tienen mente renovada. Ahora, él aclara y dice, pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. A eso se refiere, por todos lados y en todas sus cartas. John, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Pablo dice allá en el versículo 2 de Romanos capítulo 12, de la renovación de nuestro entendimiento. Mire cómo lo afirma en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 17 y 18. Ruego que Dios, Pablo está orando por los creyentes, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan. Con razón dice nuestro buen Señor Jesús allá en el Evangelio de Juan, miren, el Espíritu vendrá y les hablará acerca de mí y del Padre. Él es el que los guiará. Por eso ahora Pablo ruega para que los de Éfeso reciban el Espíritu. Repito, ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan. Sin Espíritu Santo no hay entendimiento. Y lleguen a conocerlo mejor, que es lo que Dios quiere desde el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Que el Padre quiere que lo conozcamos. Pido que Dios, continúa Pablo, les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Ay, John, qué tremendo esto. O sea que si Dios no me llama, no lo puedo entender. Exacto. Por eso hay que verificar ese llamado en cada uno de nosotros. Y dice Pablo además, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Es fuerte, pero a la vez es fácil. En Filipenses capítulo 4 nos habla de renovar la mente. O sea, allí Pablo no está hablando de simples pensamientos que nosotros podamos inventarnos. Cuando Pablo habla de la mente allí, escúchelo, hágalo bajo el prisma de renovación de entendimiento. Por eso él dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo.
¿Recuerdan que nos compraron? Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Ay, Señor, qué claro eres. En fin, hermanos, dice Pablo, piensen, eso se refiere a mente, eso se refiere a renovación de entendimiento. Piensen en todo lo que es verdadero. ¿Dónde más puedo encontrar yo en lo verdadero? En la Escritura, no más ahí. En todo lo que es noble. ¿Dónde más puedo encontrar lo noble? En las Sagradas Escrituras. En todo lo que es correcto. ¿Dónde puedo encontrar lo correcto desde el punto de vista de Dios? En las Sagradas Escrituras. En todo lo que es puro. ¿Dónde más puedo encontrar todo lo que es puro? En las Sagradas Escrituras. Hermoso y admirable desde el punto de vista de Dios. ¿Dónde puedo encontrar todo eso? En las Sagradas Escrituras. También, dice allí Pablo, piensen en lo que tiene alguna virtud, solo en las Sagradas Escrituras. En lo que es digno de reconocimiento desde el punto de vista de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y por eso dice Pablo, mantengan su mente ocupada en eso. Se los leo, sin agregarle nada. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. John y Pablo, pues, ¿es el único que habla de eso? No, señor. ¿Qué le parece esta forma de decirlo Santiago, el hermano del Señor 2 veces? Biológico y espiritual. En el capítulo 3, versículo 15, dice, esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo. Este Santiago sí es más claro todavía que el mismo Pablo. Porque lo que él nos va a enseñar es que hay una sabiduría que viene del cielo y hay otra que no viene del cielo. La que no viene del cielo, él dice, es terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Qué claro este hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que el príncipe de este siglo es Satanás. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Por eso, dice él, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Pero, gracias a Dios por los peros de Dios, dice allí Santiago, pero la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura. También es pacífica, considerada y flexible. Además siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo es justa y sincera. ¿No le parece muy similar a lo que Pablo dice en otras palabras en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saben, después de uno leer cosas como estas y compartirlas con cada uno de ustedes en libertad, a uno no le quedan sino ganas de salir corriendo a escuchar Biblia, a leer Biblia, a tragar Biblia, a digerir Biblia, a pensar en Biblia. Porque ese es el consejo que el apóstol nos da. No solamente Pablo, también Santiago. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, lo exterior. Y continúa, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, o sea, nuestro interior. Mejor dicho, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, consagrado a Dios. ¿Y cómo puedo saber cuál es el pensamiento de Dios? Por lo que el Espíritu Santo plasmó en las Sagradas Escrituras. Créanme,
que si pudiese hacer de otra forma, el Espíritu Santo nos lo hubiera dicho, el Señor Jesús nos lo hubiera dicho, el mismo Padre Celestial nos lo hubiera dicho, o sus mensajeros como Pablo y Santiago nos lo hubieran dicho. Pero solo hay una manera de renovar el entendimiento, y es con la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la alabanza. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.